Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mauricio Rodríguez Garza. Mi equipo y yo vamos a platicar sobre cómo e informar sobre cómo el año 2020 para México fue uno de los peores, hablando en temas sobre exportación e importación de mercancías, debido, como ya saben, a razones obvias como la pandemia que atravesamos del COVID-19 y también por otro tipo de circunstancias ajenas a esta pandemia. Las exportaciones de nuestro país el año pasado tuvieron un decrecimiento del 9.3%, las cuales no se habían visto en más de 11 años, creando un desbalance económico para nuestro país. Una de las principales causas por las cuales la exportación en México bajó tanto fue obviamente por la pandemia que cruzó nuestro país y todo el mundo el año pasado y con la que continuamos. Muchos países, como forma de precaución o prevenir esta enfermedad, cortaron y prohibieron muchas actividades económicas, las cuales redujeron pedidos, detuvieron pedidos. Era mucho más difícil interactuar en las aduanas, por lo cual eh, esta situación golpeó cualquier giro de negocio, lo cual fue lo que permitió que se dieran las condiciones para que México presentara una tasa tan baja, lo cual es totalmente perjudicial para nuestro país y para todo el comercio mexicano. Otro de los factores que eh, ayudó a que México estuviera en esta situación fue la implementación de altas tasas de interés, las cuales en muchos lugares superaron márgenes históricos, haciendo que sea mucho más costoso la exportación de nuestros productos hacia otros países, ya sean de nuestro continente o hacia otros. Este tipo de tasas que aumentan demasiado, lo único que hacen es perjudicar al comercio mexicano y a desmotivar a estos comerciantes a exportar sus productos, ya que es mucho más difícil competir con los precios de productos locales, por lo cual todo esto desencadena que las exportaciones de nuestro país sean mucho menos competitiva y tengan mucho menos presencia en otros países, haciendo que por consecuente no se desarrollen estas y no obtengan un buen mercado en países extranjeros. Pues bueno, yo soy Jorge Bulnes y como ya sabemos, nuestro tema es las exportaciones en México y cómo nos ha afectado eh, por el transcurso de la pandemia. Hemos tenido uno de los peores años hablando de importación y exportación. De hecho, tuvimos una caída significativa del 9.7, pero estamos hablando, bueno, mi parte es hablar sobre las soluciones que podríamos dar acerca de estas exportaciones. Primero que nada, la pandemia es un factor muy importante, probablemente es el más importante del cual nos ha afectado. En mi criterio, según lo que investigué, es promover y generar, o más bien firmar con compañías como Moderna, Pfizer y empezar a traer más vacunas para México y que se pueda reanudar de una manera normal las exportaciones. También las medidas sanitarias son muy importantes para esto, ya que mientras no estén las vacunas necesarias para reanudar al 100% las exportaciones y que regresen a la normalidad, hay soluciones, y una solución yo creo que es que las medidas sanitarias en aduanas y así, pues sean las adecuadas y sea de manera segura. Otras que yo investigué es que podría haber mejores negociaciones comerciales con países, firmar acuerdos, firmar contratos y así poder extender y potenciar la red de oficinas económicas y comerciales. También aumentar la industria del turismo. Esto genera muchas importaciones y a la vez también exportaciones. Y pues proyectos sectoriales, firmar acuerdos con países, como ya lo he dicho, y pues la adaptación de productos y su calidad.
Pero bueno, todo esto se ve afectado por la pandemia y entre antes acabe mejor para el país, para las exportaciones en lo principal. Y pues ya esa fue mi parte. Muchas gracias. Bueno, pues yo soy Esteban Quiroga y a mí pues, me toca hablar de las consecuencias que pues, la pandemia ha traído a nuestro país con las exportaciones e importaciones. Pues, primero que nada, pues la balanza comercial se puede expresar de dos maneras. La positiva es cuando se exporta mayor cantidad de bienes y servicios que las que se importa, lo cual se denomina como superávit comercial. Y la negativa es cuando el valor de las exportaciones es menor al de las importaciones, pues que eso viene siendo un déficit comercial, que es lo que estamos experimentando hoy en día aquí en el país. La baja de las exportaciones implica una disminución de ingresos para los productores, lo que implica una merma en el ingreso de divisas y un impacto negativo en comercio. Se prevé que en promedio los bajos precios se prolonguen en el tiempo, incluso para productores y productos que no habían experimentado bajas. Por ejemplo, las cotizaciones de los precios de los productos agrícolas que no habían caído tanto como el petróleo y los metales en las últimas semanas han comenzado a disminuir debido a la contracción de la demanda. Después va a haber un periodo menos difícil y finalmente va a haber un periodo donde nos recuperemos. Sin embargo, ¿qué pasa con el comercio exterior en estos tiempos? Obviamente la primera señal de la que estamos en una crisis fue la caída de la bolsa de valores en todo el mundo, no solamente en Estados Unidos. Usualmente la bolsa de valores anticipa otros tipos de movimientos económicos. Otra de las cosas que sucedió al principio de la pandemia fue que el tipo de cambio fue muy variado en países latinoamericanos. No solamente México sufrió, es decir, nuestra moneda se devalúa respecto a los otros países del mundo, por lo tanto hay un efecto en cadena. Una vez pasada la crisis, ¿qué es lo que sucede en un tipo de pandemia como esta? El mundo hoy en día está muy conectado y por primera vez en la historia se está parando el mundo de la globalización, de las exportaciones y las importaciones. Y esto quiere decir que va a haber escasez en las cadenas de valor. Y es decir, las empresas automotrices, las empresas de alimentos están teniendo tipo de problemas para encontrar sus insumos. Y va a haber un problema para restituir las cadenas de valor y poco a poco se va a ir regresando a la normalidad.